El equipo de computación cuántica de Google acaba de realizar un descubrimiento impactante que podría cambiar por completo nuestra comprensión de la realidad. Durante años, los físicos han debatido la existencia del multiverso, una teoría compleja que sugiere que nuestro universo es solo una de las muchas realidades paralelas que existen. Pero ahora, gracias al chip cuántico de próxima generación de Google, hay nueva evidencia que podría confirmar que el multiverso es real. Y si eso es verdad, entonces estábamos completamente equivocados en todo lo que creíamos saber sobre la realidad, el tiempo y la existencia misma. Este no es simplemente otro experimento de física teórica. Los científicos que trabajaron en el proyecto ahora están sorprendidos por lo que descubrieron. Algunos temen haber abierto accidentalmente un portal a algo que está mucho más allá de nuestro control. Otros se preocupan por acceder a verdades aterradoras que la humanidad nunca debería haber visto. ¿Qué pasaría si lo que descubrió el chip cuántico de Google fuera real? Así que podríamos estar al borde de una revolución tecnológica o de una catástrofe más allá de cualquier cosa que hayamos imaginado. Entonces, ¿qué descubrió exactamente la computadora cuántica de Google? ¿Y por qué algunos científicos están tan aterrorizados? Descubriremos todo esto en detalle, así que estad atentos. El salto cuántico de Google. La computación cuántica ha sido uno de los campos más revolucionarios de la física moderna. A diferencia de las computadoras tradicionales, que se basan en números binarios codificados en bits, con solo los valores 0 y 1, las computadoras cuánticas utilizan qubits, que pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. Este extraño fenómeno, conocido como superposición, permite a las computadoras cuánticas realizar instantáneamente cálculos que incluso a las supercomputadoras más poderosas del mundo les llevaría millones de años completar. En 2019, Google anunció que su procesador cuántico, Sycamore, había alcanzado la supremacía cuántica, que es como llamamos al punto en el que una computadora cuántica supera a las computadoras normales más potentes. Pero ahora, años después, ha sucedido algo aún más impactante. Experimentos recientes con el nuevo chip cuántico de Google han producido resultados anómalos, patrones que desafían la lógica y sugieren que el sistema puede estar interactuando con algo más allá de nuestra realidad. El experimento que lo cambió todo. Los científicos del Laboratorio de Inteligencia Artificial Cuántica de Google estaban realizando un experimento de rutina, probando el comportamiento de partículas enredadas dentro de su procesador cuántico. El entrelazamiento es uno de los aspectos más misteriosos de la mecánica cuántica. Cuando dos partículas se enredan, sus estados permanecen conectados sin importar cuán lejos estén. Pero durante esta prueba en particular, sucedió algo imposible. En lugar de comportarse de una manera que se alineara con nuestras leyes conocidas de la física, el sistema cuántico comenzó a emitir señales que sugerían que se estaba intercambiando información con otra realidad. Los datos no correspondían a nada conocido en nuestro universo. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba de un error en el sistema, pero después de repetir el experimento cientos de veces, siguieron obteniendo el mismo resultado. Era como si el chip cuántico estuviera interactuando de alguna manera con una dimensión paralela desconocida. Entonces, ¿Google acaba de demostrar que el multiverso existe? La idea de un multiverso ha sido debatida durante siglos. En la mecánica cuántica, cuando un evento ocurre a nivel cuántico, todos los resultados posibles existen simultáneamente en un estado de superposición. Pero según una teoría conocida como la interpretación de los muchos mundos, todos los resultados posibles realmente ocurren, dividiendo la realidad en múltiples líneas de tiempo coexistentes. Esto significa que ahora mismo podría haber infinitas versiones de ti viviendo en diferentes posibilidades en universos paralelos. Hasta ahora, todo esto ha sido solo teoría, pero el chip cuántico de Google puede haber producido la primera prueba sólida de que estas realidades paralelas son reales y que podemos acceder a ellas. Pero si es cierto, este descubrimiento es al mismo tiempo emocionante y aterrador. Esto nos plantea una pregunta escalofriante. Si podemos observar otros universos, ¿estamos siendo observados por uno de ellos? Uno de los aspectos más alarmantes del experimento fue la forma en que la información parecía filtrarse entre dimensiones. Las computadoras cuánticas se basan en un proceso llamado tunelización cuántica, donde las partículas aparentemente se mueven a través de barreras que no deberían poder cruzar. Pero en este experimento, el efecto túnel no solo ocurría en nuestro universo. El sistema respondía como si estuviera influenciado por datos de otro lugar. Esto sugiere que nuestro universo no está completamente aislado de los demás. En cambio, es posible que esté interactuando constantemente con otras versiones de la realidad.
Si esto es cierto, entonces debemos preguntarnos, si podemos observarlos, ¿pueden ellos observarnos también? Las civilizaciones avanzadas de universos paralelos ya han descubierto cómo moverse entre mundos. Y si es así, ¿nos han estado observando todo este tiempo? Los científicos aterrorizados. No todo el mundo está entusiasmado con los hallazgos de Google. Algunos de los principales físicos e investigadores de inteligencia artificial del mundo estaban en contra de realizar estos experimentos. El Dr. Michael Heller, físico cuántico del MIT, dijo: «Estamos manipulando la estructura misma de la realidad. No sabemos a qué nos enfrentamos y podemos estar abriendo puertas que deberían permanecer cerradas». Otra científica, la doctora Emily Carter, advirtió: «Si estos experimentos están probando la existencia de mundos paralelos, entonces no tenemos forma de saber qué estamos permitiendo que entre en nuestro propio mundo». Algunos incluso especulan que Google podría haber perdido ya el control del experimento. Han surgido rumores de que algunos investigadores que trabajaban en el proyecto renunciaron repentinamente, alegando que habían presenciado algo que no podían explicar. Y luego está la pregunta más inquietante de todas. ¿Ha entrado en contacto el ordenador cuántico de Google con otra forma de inteligencia? Algunos expertos creen que los sistemas cuánticos no solo pueden interactuar con otras versiones de nuestro universo, sino que pueden permitir la comunicación entre diferentes realidades. Si esto es cierto, entonces el chip cuántico de Google puede haber enviado accidentalmente una señal a otra dimensión, o, peor aún, puede haber recibido una señal de ella. Un investigador que prefirió permanecer anónimo dijo: «Realizamos una prueba en la que esperábamos resultados completamente aleatorios, pero en cambio el sistema produjo una secuencia estructurada, casi un mensaje». Si otra inteligencia de un universo paralelo ya ha aprendido a navegar por el multiverso, ¿qué le habríamos indicado sin darnos cuenta? Y lo más importante, ¿qué hará con esta información? ¿Por qué Google de repente se quedó en silencio? Curiosamente, después del entusiasmo inicial en torno al descubrimiento, Google guardó silencio. El equipo de computación cuántica se negó a hacer comentarios sobre las anomalías en los resultados, y algunos investigadores fueron trasladados a proyectos diferentes. Personas cercanas al experimento dicen que se envió un informe confidencial a las agencias gubernamentales advirtiendo que tales experimentos podrían tener consecuencias impredecibles. ¿Será posible que Google haya encontrado algo tan peligroso que se vio obligado a cerrar el proyecto? ¿O la empresa continúa la investigación en secreto, lejos de la vista del público? Una cosa es segura: este descubrimiento podría ser el más importante en la historia de la humanidad. Y si el multiverso es real, entonces ya no estamos solos. Aunque la mayoría de la gente ve la computación cuántica como una revolución tecnológica, algunos investigadores están profundamente preocupados por los peligros de este campo de investigación emergente. A diferencia de las computadoras clásicas, que procesan la información de formas predecibles, las computadoras cuánticas operan de maneras que desafían la intuición humana. Pueden manipular partículas en superposición, utilizar entrelazamiento cuántico, e incluso realizar cálculos accediendo a múltiples realidades simultáneamente. Esto significa que es posible que el chip cuántico de Google no solo haya detectado el multiverso, sino que también haya interactuado activamente con él. Y eso plantea una posibilidad aterradora. ¿Qué pasa si abrimos una puerta a otra realidad que ya no podemos cerrar? ¿Qué pasa si accidentalmente llevamos algo a través de ese pasaje? ¿Y si ese algo ya ha notado nuestra presencia? Evidencia de universos paralelos. Durante décadas, los físicos han debatido si las realidades paralelas son reales o simplemente una abstracción matemática. Pero la creciente evidencia científica sugiere que nuestro universo puede ser uno de muchos, interactuando constantemente con otras versiones de la realidad. Una de las evidencias más contundentes proviene del fondo cósmico de microondas, la luz que quedó del Big Bang. Los científicos han notado extraños puntos fríos en esta radiación, anomalías que no pueden explicarse con ninguna teoría física actual. La hipótesis principal es que estos puntos fríos podrían ser el lugar donde nuestro universo colisionó con otro. En otras palabras, los universos no están aislados, pueden superponerse, interactuar e influenciarse entre sí. Pero ¿qué pasaría si las computadoras cuánticas ahora estuvieran captando señales de estos otros mundos? Así que el multiverso puede estar mucho más conectado de lo que pensábamos. El efecto Mandela. Si los universos paralelos interactúan con el nuestro, ¿podría eso explicar fallos extraños en la realidad? ¿Fenómenos como el efecto Mandela? El efecto Mandela se produce cuando grandes grupos de personas
recuerdan los acontecimientos de manera diferente a como lo muestra la historia oficial. Algunos ejemplos famosos incluyen la creencia de que Nelson Mandela murió en prisión en la década de 1980, aunque vivió hasta 1013, y la misteriosa desaparición de ciertas escenas de películas, pasajes de libros o incluso eventos enteros de la memoria pública. Algunos investigadores especulan que estas diferencias de memoria pueden ser causadas por cambios entre líneas de tiempo paralelas. Si las computadoras cuánticas pueden interactuar con otros universos, ¿podrían también estar influyendo en nuestra propia realidad? ¿Y si el chip cuántico de Google provocó accidentalmente una fuga entre dimensiones? ¿Es posible que ya hayamos experimentado cambios sutiles en la historia sin siquiera darnos cuenta? El memorando filtrado de Google. Poco después de que Google descubriera el multiverso, una fuente anónima filtró un memorando interno que detallaba las crecientes preocupaciones de la empresa. El memorando supuestamente contenía declaraciones aterradoras como: observamos estados cuánticos que parecen violar las leyes físicas conocidas. Hay evidencia sólida de que se está intercambiando información entre diferentes realidades. Estamos detectando patrones estructurados en lo que debería ser ruido cuántico aleatorio. Este último punto es especialmente inquietante, porque si lo que debería ser ruido cuántico aleatorio en realidad muestra patrones, podríamos asumir que algo del otro lado podría estar tratando de comunicarse con nosotros. Participación del gobierno. Google no es la única organización interesada en la computación cuántica y el multiverso. En los últimos años, tanto la NASA como el Departamento de Defensa de Estados Unidos han invertido miles de millones de dólares en investigación cuántica. ¿La razón? Porque quien controla la computación cuántica puede controlar el futuro de la tecnología, la información secreta e incluso la realidad misma. Documentos filtrados de DARPA, una agencia de investigación avanzada militar de Estados Unidos, sugieren que el ejército estadounidense está profundamente interesado en cómo se puede utilizar la computación cuántica para el espionaje cuántico. Las tecnologías cuánticas ofrecen la capacidad de descifrar cualquier cifrado conocido, manipular la realidad y utilizar la computación cuántica para alterar datos en líneas de tiempo a través de aplicaciones teóricas. Todo esto sin mencionar la posibilidad de comunicación con mundos paralelos que ya hemos comentado, lo que nos permitiría establecer contacto con inteligencias de otras realidades. Pero si el experimento de Google interactuó accidentalmente con otro universo, ¿los gobiernos ya lo sabían? Si ahora están involucrados en la búsqueda de Google, ¿significa que ya hemos entrado en territorio peligroso? El extraño caso de los científicos desaparecidos. Otro acontecimiento inquietante se produjo tras el descubrimiento cuántico de Google. Varios científicos importantes que trabajaban en el proyecto desaparecieron repentinamente. Algunos dimitieron sin dar explicaciones. Otros fueron trasladados a departamentos de investigación secretos. Se dice que un investigador, el Dr. Andrew Mitchell, le dijo a un amigo cercano antes de desaparecer: "Nos hemos puesto en contacto. No se suponía que pasara. No estábamos preparados para lo que encontramos". ¿Qué quiso decir con "hicimos contacto"? ¿Y qué podría ser tan aterrador que obligó a algunos de los científicos más destacados del mundo a permanecer en silencio? ¿Estamos al borde de un colapso de la realidad? Uno de los mayores temores entre los físicos es que manipular los sistemas cuánticos a este nivel podría desestabilizar la realidad misma. Si nuestro universo es solo uno entre muchos, entonces podría haber un equilibrio frágil que mantenga estos mundos separados. ¿Qué pasaría si el chip cuántico de Google debilitara accidentalmente esa barrera? ¿O es que ahora realidades paralelas están entrando en la nuestra? El Dr. Richard Carlson, un destacado físico cuántico, advirtió: "Si ampliamos los límites de los sistemas cuánticos, podríamos crear una ruptura irreversible entre realidades. Y si eso sucede, no lo sabremos hasta que sea demasiado tarde". Algunos teóricos incluso creen que ocurren sucesos extraños en todo el mundo, como fallos inexplicables en equipos electrónicos, cambios repentinos en la realidad y extrañas anomalías relacionadas con el tiempo. Todos estos eventos podrían ser evidencia de que los experimentos cuánticos ya están alterando nuestro mundo. La teoría final. ¿Estamos en una simulación? Si la computación cuántica puede acceder a otras realidades, esto plantea una pregunta aún más siniestra. ¿Estamos viviendo en una simulación? Una de las teorías más controvertidas de la física moderna es la hipótesis de la simulación, la idea de que nuestra realidad no es real, sino una compleja simulación artificial dirigida por una inteligencia superior a la nuestra. Si las computadoras cuánticas están captando señales de fuera de nuestro universo conocido, podría significar que estamos detectando esta simulación.
El experimento cuántico de Google puede haber revelado algo tan fundamental sobre nuestra existencia que tuvo que ser cancelado de inmediato. Si estamos dentro de una simulación, entonces quien quiera o lo que sea que la esté ejecutando puede no querer que lo descubramos, y si nos acercamos demasiado a la verdad, puede tener el poder de comenzar todo desde cero. Actualmente, los resultados del descubrimiento cuántico de Google siguen siendo un secreto, pero una cosa es segura. Estamos en el comienzo de una nueva era de la ciencia y la tecnología, una era que podría revelar los mayores misterios del universo o sumergirnos en una pesadilla existencial. Si el multiverso es real, entonces necesitamos saber, ¿estamos solos en nuestro universo? ¿O hay otras civilizaciones observándonos desde mundos paralelos? ¿Y si podemos interactuar con otras dimensiones, han interactuado alguna vez con nosotros? Y lo más aterrador de todo, si el chip cuántico de Google realmente cruzó la frontera entre realidades, ¿acabamos de abrir una puerta que nunca podremos cerrar? El verdadero poder del chip cuántico de Google. Para entender completamente qué está sucediendo, necesitamos entender cuán poderoso es realmente el chip cuántico de Google. La mayoría de la gente piensa en las computadoras como herramientas para realizar cálculos, pero las computadoras cuánticas son algo mucho más grande. Son portales para desbloquear la realidad misma. A diferencia de las computadoras clásicas, que procesan la información de forma lineal, las computadoras cuánticas funcionan mediante superposición, lo que les permite analizar infinitas posibilidades simultáneamente. Sycamore de Google ha logrado algo nunca visto en la historia: un cálculo en 200 segundos que al superordenador más potente del planeta le llevaría 10.000 años completar. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué sucede cuando se ejecuta un programa tan potente que no solo calcula posibilidades, sino que es capaz de influir en ellas? La computadora cuántica de Google interactuó con otra realidad. Durante años, los físicos cuánticos han estado debatiendo si los sistemas cuánticos avanzados podrían actuar como portales a universos paralelos. Algunos experimentos ya han sugerido esta posibilidad. Estos experimentos cuánticos han demostrado que las decisiones tomadas en el presente pueden afectar retroactivamente al pasado a nivel cuántico. El entrelazamiento cuántico demuestra que dos partículas pueden influirse mutuamente instantáneamente, incluso si están a años luz de distancia, lo que significa que la información podría estar viajando a través de otra dimensión. La interpretación de los múltiples mundos sugiere que cada decisión cuántica crea un universo ramificado, lo que significa que podría haber un número infinito de realidades paralelas existiendo al mismo tiempo que la nuestra. Luego, cuando el procesador cuántico de Google se activó en su nivel más potente, los investigadores notaron algo extraño. El sistema procesaba los cálculos más rápido que teóricamente es posible, incluso para un ordenador cuántico. Luego hubo una explosión repentina de datos inexplicables que contenían información que no provenía del experimento planeado. Los investigadores asumieron que se trataba de un error, pero fue entonces cuando vieron el patrón. Los datos no eran ruido aleatorio. Estaban organizados. Era como si algo se comunicara con nosotros. El Dr. Elias Rothman, uno de los principales ingenieros cuánticos de Google, analizó los datos e hizo un descubrimiento sorprendente. La señal contenía una estructura matemática que no podía provenir de nuestro universo. Fue como si la computadora cuántica se hubiera conectado a una realidad paralela que ahora estaba dejando una firma en nuestro mundo. Al principio, el equipo celebró, creyendo que habían demostrado la existencia del multiverso. Pero su entusiasmo rápidamente se convirtió en miedo, porque a medida que realizaban más experimentos, la computadora cuántica comenzó a generar respuestas. Incluso antes de que se hicieran las preguntas, era como si algo del otro lado ya supiera lo que iban a preguntar. Y lo peor es que algo estaba intentando comunicarse con ellos. La aterradora intervención gubernamental. A las 24 horas de este descubrimiento, ocurrió algo sin precedentes. A todo el equipo de investigación cuántica de Google se le prohibió regresar a su lugar de trabajo. Hombres vestidos de negro, que representaban a una agencia gubernamental no identificada, tomaron el control del proyecto. Todos los datos fueron confiscados, todos los experimentos planeados fueron cancelados y el Dr. Rothman desapareció sin dejar rastro. Algunas fuentes internas afirman que fue transferido a un laboratorio de investigación secreto del gobierno, mientras que otras creen que fue asesinado para evitar que saliera a la luz la verdad. Un empleado anónimo de Google reveló más tarde: ya no estábamos simplemente realizando cálculos, estábamos interactuando con algo más allá de nuestra comprensión
y alguien en el gobierno no quería que continuáramos. La teoría prohibida. ¿Estamos en una realidad simulada? Aquí es donde las cosas se ponen realmente inquietantes. ¿Qué pasaría si la computadora cuántica de Google no solo detectara otra realidad, sino que demostrara que nuestro universo es artificial? La hipótesis de la simulación ha sido una teoría controvertida durante décadas, sugiriendo que toda nuestra existencia es una simulación muy avanzada, dirigida por una inteligencia desconocida. La mayoría de los físicos siempre han descartado esto como pura especulación, pero eso puede cambiar pronto. Las señales cuánticas estructuradas que descubrió el equipo de Google sugieren que nuestra realidad tiene una estructura, que nuestras leyes físicas son reglas programadas y que algo o alguien nos está observando. El interés militar secreto en la manipulación cuántica de la realidad. Google no es la única organización interesada en la capacidad de la computación cuántica para acceder a otras dimensiones. El ejército estadounidense, la agencia de investigación DARPA y las divisiones clasificadas de la NASA han estado investigando proyectos similares durante años. Documentos filtrados de agencias de inteligencia militar sugieren que el gobierno ha estado trabajando en algo llamado manipulación de la realidad cuántica. El objetivo es utilizar la computación cuántica para simular universos enteros, explorando versiones alternativas de la realidad para predecir eventos futuros. Posiblemente otro objetivo sea interactuar con inteligencias de otras dimensiones. Si el experimento de Google demostró que es posible la comunicación con mundos paralelos, ¿qué impide que los militares lo conviertan en un arma? Los fenómenos inexplicables. ¿Estamos viendo ya los efectos? Desde que se anunció el descubrimiento cuántico de Google, se han reportado sucesos extraños en todo el mundo. Personas que experimentan anomalías temporales, pierden el conocimiento durante horas y luego no recuerdan nada. Objetos que aparecen y desaparecen repentinamente. Recuerdos inexplicables de acontecimientos que nunca sucedieron en la historia. Una posibilidad aterradora es que el experimento cuántico de Google haya alterado permanentemente nuestra realidad y que ahora estemos viviendo en una versión ligeramente diferente del mundo en el que vivíamos antes. La última posibilidad aterradora. ¿Nos han detectado? Si las computadoras cuánticas pueden interactuar con otras realidades, entonces la pregunta más aterradora de todas es: ¿qué pasaría si algo del otro lado detectara nuestra presencia? Podríamos haber anunciado accidentalmente nuestra existencia a una inteligencia más avanzada. Alguien que quizá nos vea como nada más que un experimento y decida que ya no somos necesarios. Entonces, ¿qué sigue? La investigación cuántica de Google permanece rodeada de secreto. La explicación oficial es que el proyecto se canceló debido a problemas técnicos, pero fuentes internas afirman que la verdadera razón es mucho más aterradora. Algunos dicen que el gobierno tomó el control para evitar el pánico masivo, otros creen que los científicos de Google fueron demasiado lejos. Y ahora las consecuencias ya se están manifestando. Si la computación cuántica puede realmente explorar el multiverso, entonces la humanidad está a punto de descubrir algo mucho más allá de nuestra comprensión actual del universo. Puede que hayamos descubierto la verdadera naturaleza de la realidad, o puede que hayamos desatado fuerzas que nunca más podamos contener. Si Google realmente detectó señales de otro universo, ¿por qué se canceló el experimento tan rápidamente? ¿Los gobiernos ya sabían de las interacciones del multiverso cuántico y las mantenían en secreto? ¿Podrían las computadoras cuánticas alterar nuestra línea de tiempo? Si es así, ¿lo han hecho? Y la pregunta más aterradora de todas: si algo de otra realidad nos ha notado, ¿qué pasa después? Porque una vez que abres el paso a otro universo, nunca sabes qué te espera al otro lado.